Amén. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu de mi potave sivano la sodibrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, amo del universo, soberano del universo. Nos ha dado los mandamientos de la Torah para santificarnos y para corregirnos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más, como cada Shabbat, tú nos permites estar aquí, delante de tu bendita presencia. Padre, te pedimos que le dé a tu siervo en esta hora, que le dé Binah y Joma, Padre eterno. Señor, que tú le des esa sabiduría que desciende de los Hashamay. Abre nuestros ojos espirituales, Abacá, y nuestra mente espiritual, para poder entender y comprender la profundidad de tu palabra, Padre. Tu siervo está en tus manos, Abacá. Pasa carbones encendidos por sus labios, Señor. Úsalo para Cabó y honra de tu Chenca 2, Abacá. Y háblanos a través de él, Señor. En el Chenca 2 de Yeshua HaMashiach te presento a tu siervo. Háblanos, Señor. Úsalo de una manera especial. Úsalo, Padre eterno, para Cabos y gloria de tu nombre. En el Chenca 2 de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Bueno, algo interesante que nosotros encontramos en la Torah es que la Torah habla de que Elohim es uno. Incluso el Shema Israel, que es donde basamos, escucha Israel, nuestro Señor uno es. Cuando incluso al Mashiach le preguntan que cuál es el mayor de los mandamientos, él dice, y cita el Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo amarás. Entonces, este pequeño estudio, agregándole un poquito más, ya algo que el Moré Giver nos había compartido en noches atrás. Entonces, ya que la Torah habla de que Elohim es uno, ¿por qué entonces hablamos de Trinidad? ¿Por qué tenemos una Trinidad hoy en día? Cuando nosotros recordamos el tiempo del imperio de los medos persos, ellos fueron conquistados por el imperio babilónico, y el imperio babilónico fue conquistado por Grecia, y Grecia fue conquistado por los romanos. Ahora bien, no sé si vieron una imagen que mandé ahorita en el grupo que hablaba sobre el helenismo griego. ¿Por qué? Porque el helenismo griego trató de ser impuesto en todos los lugares y llevar consigo su educación, su filosofía, incluso implantar su religión politeísta. De hecho, todas las naciones gentiles tienen ese sistema de adoración, una adoración politeísta. Y este era el gran secreto del pueblo de Israel, porque cuando las naciones luchaban con Israel, las naciones decían, bueno, nosotros tenemos ventajas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios de la luna, tenemos un Dios del sol, un Dios de la noche, un Dios del agua, pero el pueblo de Israel tiene un solo Dios. Nosotros vamos aventajados. O sea, pero el secreto del pueblo de Israel era que el único Dios que ellos tenían era el Shaddai. Entonces, con el helenismo griego se quiere implantar ese sistema politeísta por todos los lugares. Entonces, los romanos conquistan a los de Grecia. Entonces, dentro de los romanos, su religión principal o oficial era el mitraísmo, el cual Mitra era un dios antiguo de Persa y viene heredándose por imperios que van colonizando. Entonces los romanos adoptaron a este dios Mitra. Tanto era ese modo que los grandes del imperio, los césares, ese estilo de gente, tenían imágenes gigantes de ellos. ¿Por qué? Porque se consideraban dioses. Era algo que venía tanto de tiempo atrás, que de hecho en tiempos de Egipto se consideraba que Faraón era el Dios vivo. Entonces, más adelante con Aureliano, en el 274, él hace un templo en honor a las deidades de Mitra. ¿Por qué de Mitra o las deidades? Porque todos los dioses paganos venían en triadas, eran de tres.
1, 2 y 3. Todas las divinidades paganas. Lo mismo eso lo vemos en Egipto. Por ejemplo, tenemos a Osiris, tenemos a Isis, tenemos a Horus. En Fenicia tenemos a Baal, tenemos a Tarot, tenemos a Anat. O sea, todas las deidades paganas venían de 3. Entonces, cuando la Iglesia Católica es oficializada, ellos hacen un sincretismo y en el cual pasa la triada. Entonces, lo que se hace es que se le cambia el nombre y hoy en día es lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Eso consiste donde el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, pero cada uno es Dios. O sea, son seres diferentes, pero son Dios. Entonces, eso es una barbaridad, pero gracias al estudio del Morey Giver, de la divinidad de Yeshua, hace unos días atrás, con una serie de informaciones que nos muestra y nos hace entender que el Padre es el Hijo y es el Ruach. Son el mismo, solamente que son formas diferentes de él manifestarse. Dice el libro de los Romanos en el capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde el principio. Cuando nosotros empezamos a leer la Torá, nosotros desde el principio vemos al Padre y vemos al Ruach. Y algo interesante que dice el capítulo 8 del libro de Juan, en el verso 25 es, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua respondió, lo que desde el principio os he dicho. O sea, ¿de cuál principio? Está hablando desde el principio, desde Bereshit. ¿Por qué? Porque Yeshua también está desde Bereshit. Yeshua está desde el principio. Aunque por mucho tiempo no lo hemos visto, pero mire, Yeshua aparece desde la primera palabra de la Torá. La primera palabra de la Torá es la palabra Bereshit. Bereshit es donde inicia la Torá. Es la puerta de la Torá. Las letras hebreas de la palabra Bereshit es la letra Bet, la letra Resh, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Yod y la letra Tab. Ahora bien, Bereshit, contando esas letras, cuenta con un valor numérico de 913, que cuando nosotros simplificamos eso, nos da un valor de 4. El 4 en el hebreo es representado por la letra Dalet, la cual significa puerta. Es decir, que Bereshit es la puerta de la Torá. Y la Torá es el manual para nosotros llevar una vida plena. Fíjense qué interesante, es que Yeshua es la Torá viviente. Y no solo eso, porque en Juan capítulo 10, verso 9, él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrase será salvo. El primer pasaje de Bereshit dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Ya nosotros, conociendo el misterio del Aleph Tab, el Morey Gerald dio un estudio tremendo de eso una vez, y lo leemos la palabra et, que aparece el Aleph y la Tab, ahí en la palabra 4 y en la palabra sexta, que nos está hablando del mismo Mesías. Lo está hablando de cuando vino su primera venida en el 4º milenio y su segunda venida en el 6000, en el 6º milenio. Ahora bien, las primeras letras de esta oración empieza con 2 letras Bet, que son Bereshit bara, 2 Bet. Le siguen 2 letras Aleph, Elohim et. Luego va una Hei, una Bab y por último otra letra Hei. Hashamayim beet haaretz. Entonces, estas primeras 7 letras del primer pasaje nos da un valor de 22. ¿Qué representa este 22? Representa todo el Aleph Bet, desde la Aleph hasta la Tab. Es decir, que a nosotros, a Yeshua, lo encontramos desde el principio. Desde la Aleph hasta la Tab.
Desde el verso 1 del primer capítulo de toda la Torá, ahí lo encontramos. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el alef y la tab, principio y fin. Entonces, ahí también él dice que él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y nosotros en Génesis capítulo 17, cuando él se le aparece a Abraham, él le dice, yo soy el Todopoderoso. O sea, ¿son diferentes? No, realmente no. Y ya lo vimos con los estudios del Moré Gibel. Y aclarando lo de la Trinidad, cómo nace y por qué la tenemos, bueno, por ahí vamos caminando. Nosotros conociendo ya también el misterio de la palabra Ejad y Yahid, que el Moré dio una avanzadita sobre eso, yo voy a seguir con el capítulo 1 del libro de Mateo. ¿Por qué? Porque ya aparece la genealogía de Yeshua. Y dice que deben de haber 14. Y cuando nosotros empezamos a leer, vemos que aparece 1 Salatiel, 2 Zorobabel, 3 Abiud, Eliakim 4, Azor 5, Sadoc 6, Akim 7, Eliud 8, Eleazar 9, Matán 10, Jacob 11, José 12 y Yeshua es el 13. O sea, aquí, pero está diciendo que deben de haber 14. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que sucede aquí es que es el Joseph, el José que aparece ahí, no es el padre de Jesús, sino es el padre de María. Ese José que aparece ahí, dice la versión aramea, que era el padre de María. O sea, que María es la 13 y el Mashiach es el 14. Entonces, el argumento que dicen que el derecho al trono viene a través del padre y no de la madre, es un argumento que se ha utilizado específicamente para descalificar a Yeshua como el Mashiach. Y otros que dicen que si era de Miriam no tiene acceso al trono, solamente si era de Joseph. Pero ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el derecho al trono o el derecho a la herencia dentro del contexto hebreo puede ser también por el abuelo. ¿Cómo así? Lo que sucede con Yeshua es lo mismo que sucedió con Joseph y Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, que es abuelo de los hijos de Joseph, él los toma como sus hijos. Él dice, ahora Efraín y Manasés pasan a ser hijos míos. Y heredaron como hijos. Es lo mismo que sucede con Yeshua. Él hereda a través de su abuelo. Bien, vamos a entender. Ahora bien, algo interesante que dice es que Éxodo en el capítulo 15, verso 2, es que dice, Adonai es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando se utiliza la palabra salvación ahí, específicamente las letras hebreas que tiene ahí son la palabra Yeshua. O sea, que desde el principio nosotros encontramos a Yeshua. Y que aquí lo está declarando como su salvación, como su salvador. Busquen su Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 7 y verso 8. El Salmo 24, del 7 al 10. Primera de Corintios 2, del 7 al 8. Dice, más hablando sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Adón de toda gloria. Bien, quien está hablando aquí es el Rab Shaul. Y él está hablando de la sabiduría de mucho tiempo. Y era algo que el Moré Gibel mencionaba en su estudio. ¿Quién es la sabiduría? Es Yeshua.
Salmos capítulo 24, verso 7. Y Pablo además está diciendo aquí que el Señor de gloria a quien crucificaron es Yeshua. Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh Sebaot, él es el Rey de la gloria. Selah. Bien, gracias. Entonces, aquí vemos que Rab Shaul dice que el Señor de gloria es Yeshua. Pero en el Salmos 24 vemos que quien es el Señor de gloria, el Rey de gloria, es el Padre, es el Creador. Entonces, ¿hay dos señores de gloria? No, sino que es el mismo. Mateo 24:30. Otra persona buscará Deuteronomio 33, verso 26. Y alguien más, Isaías 19, el verso 1. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Gracias, Adriana. More, adelante. Deuteronomio 33, 26, ¿verdad? Sí. No hay como Elohim de Jeshurun, quien cabalga sobre los Shamaim, sobre los cielos, para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Isaías 19:1, ¿quién lo tiene? Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Entonces, ¿quién es que viene en las nubes? ¿Quién es que anda en las nubes? Yeshua. ¿Pero quién más? Yahweh. Entonces, ¿son diferentes? No, sino que es el mismo. Continuemos. Entonces, el Padre dice, yo mismo iré y rescataré a mis ovejas. Sin embargo, nosotros vemos que Mashiach en la Besorá dice, yo vine a las ovejas perdidas. El Padre dice que Él no comparte su gloria con nadie. En Apocalipsis vemos que le están honrando a Él y al Hijo. ¿Son diferentes? No son diferentes. Son el mismo. Entonces, si son diferentes, ¿por qué murió Yeshua? Porque si el Padre es quien toma a Israel como su esposa, ¿por qué muere Yeshua? Muere porque es el mismo. ¿Por qué Yeshua dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve desde antes, desde el principio? Hello, porque es el mismo. Zacarías 3:1 dice de la siguiente manera, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Entonces, ¿cómo es que aquí nosotros estamos viendo que Jehová le está diciendo que Jehová lo reprenda? Porque hay uno aquí y hay uno allá. ¿Quién estaba aquí? Era la forma visible del Eterno. Es lo mismo que sucede cuando Abraham los visitaron los tres ángeles. ¿Quién fue que lo visitó? Lo visitó el Creador. Su parte visible. ¿Por qué? Porque Él se había revelado a nosotros mucho tiempo antes, pero no en el nombre de Yeshua. Y lo vemos por toda la Torá, revelado
pero con el nombre escondido. Ahora bien, yo quiero que alguien busque en Génesis 32 el verso 30. Y alguien va a buscar Colosenses capítulo 1, verso 15. Bereshit 32, 30 y Colosenses 1, 15. Bereshit 32, 30, ¿verdad? Amén. Dice, y llamó Jacob al Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Gracias, More. Algo interesante aquí es que la palabra Peniel es cara de Dios. Ahora, ¿cómo es que Jacob dice que él vio a Dios? Es como con el profeta Isaías en el capítulo 6, que ya el More habló de eso. O sea, vi a Dios, lo vi cara a cara, pero sin embargo le dice a Moisés, no hay nadie que vea mi gloria y que viva. No hay nadie quien pueda verme. El primer libro de Timoteo dice que él habita en luz inaccesible, donde nadie puede acceder, donde nadie puede verlo. Nadie lo ha visto, sino su propio hijo. Ahora, entonces, la palabra Peniel, lo que significa es cara de Dios. Pero Peniel viene de una raíz, de una palabra que es paná, y significa voltear. O sea, ¿qué vio realmente Jacob? Vio la cara de Elohim, vio la otra cara, la cara de él que es visible. ¿Y cuál es la cara visible de él? Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen visible de Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Amén. Amén. Gracias, Adriana. Algo interesante que dice aquí es que él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra imagen que aparece aquí es la palabra griega eikon. ¿Qué es eikon? Es presentación. Él es la presentación del Dios invisible. Él es Yeshua. Yeshua es la forma visible del Padre. Entonces, a nosotros por mucho tiempo se nos enseñó que el Padre era el Todopoderoso, que Dios es el Todopoderoso. Pero dentro de ese concepto, y nosotros diciéndolo, Él es el Todopoderoso, Padre Todopoderoso, pero aprendimos a limitarlo. ¿Por qué esto? Porque a nosotros se le enseñó que Él era el Todopoderoso. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el hebreo, conocemos que para los hebreos, Él es el que no tiene límites. A Él nadie puede limitarlo. Nadie. Entonces, a Él dentro del contexto judío, de lo que hablaba el Moré, se le conoce como el Ein Sof, el que no tiene límites, el que no tiene fin. Y su primera inmolación fue allá en Apocalipsis, lo que habla el capítulo 13, verso 8. ¿Por qué? Porque él es el Ein Sof. Él no tiene fronteras, no tiene límites. Él es el todo del todo. Él es el invisible, el que nadie está por encima de él. Él es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él es mucho más de lo que nosotros podemos hablarlo. ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo? Entonces, Yeshua es la forma que él utilizó para hacerse visible y tener una relación con su creación. Salmo 104. Dice Salmo 104. Bendice alma mía a Adonai. Adonai Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por encima de su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Dice que él se cubre de luz como de vestidura.
¿Quién? Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo 17, verso 2? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yeshua se transfigura y se viste de luz. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Es el mismo. Yeshua y el Padre son el mismo. Entonces, la Besorá de Juan es la Besorá que más presenta al Mashiach como la luz del mundo. ¿Por qué? Porque lo vemos en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 9, en Juan capítulo 12. Entonces, Juan siempre está haciendo referencia a que Yeshua es la luz que estuvo en el principio de la creación. Esa luz que Dios dijo, sea la luz, y vio Dios que era buena. Esa luz fue el Mashiach. Entonces, Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó aquí es moral, es residir, es ocupar. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con Éxodo en el capítulo 25, cuando el Eterno le dijo a Moisés que hicieran un santuario y él habitaría en ellos. Él se hizo carne, la palabra del Padre se hizo carne y habitó aquí con nosotros. Él vino y habitó con nosotros. Alguien que busque Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. O sea, conocemos que la luz, ¿quién es luz? Es el Padre, es Dios. Dios es luz. Quien tenga Primera de Juan 1:15, 1:5, perdón, adelante. Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Yahweh es luz y no hay oscuridad en él ninguna. Entonces, ¿quién es luz? Yeshua. ¿Quién es luz? Dios. ¿Son dos luces diferentes? No, es la misma luz. Es el mismo. En Génesis capítulo 22, allí el Eterno habla con Abraham. Dice Génesis 22, en el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí está hablando Dios. Dice que Dios habló con Abraham. Y dice el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dice, no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, ¿cómo es que Dios es quien le está hablando a Abraham y dice que quien le habla es el ángel de Dios? ¿Puede un ángel utilizar autoridad y decir, yo soy Dios? No. ¿Quién era que estaba hablando? Era Dios. Dios tiene formas diferentes de manifestarse. Entonces, alguien que busque Juan 3, verso 31. Dice Salmo 97, verso 8. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Dios, se gozaron por tus juicios, porque tú, Adón, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Fíjense que aquí dice, eres excelso sobre toda la tierra. La palabra excelso ahí es la palabra hebrea Elión. ¿Y qué es Elión? Que es supremo, que está por encima de todo, que es el Altísimo. Está sobre toda la tierra. Desde arriba. Juan 3:31.
Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y quién fue que vino del cielo? Yeshua. ¿Quién está por encima de todos? Yeshua. ¿Por qué? Porque es el Elohim. De hecho, el Moré hablaba sobre la palabra Boreja, que es creadores. Y lo que hace esa palabra plural en el libro de Eclesiastés es la Yod. El nombre de Yeshua tiene consigo 7 Yod. Contiene 7 letras Yod para formar el nombre Yeshua. Esto fue así desde el principio. Dice una morá que la Torá es demasiado perfecta, demasiado completa, que encaja en todo para que un hombre la haya hecho con su propia inspiración. ¿Por qué? Porque él es Elohim. Él fue quien creó. Con esto termino. Alguien que busque Isaías 43, verso 11. Alguien más, Hechos 4, 11. Y yo cierro con el libro de Romanos capítulo 10. Isaías 43, 11. Yo, aún yo, soy Yahweh. Fuera de mí no hay Salvador. Amén. Hechos 4, 11. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, ¿quién? De hecho, esa palabra que dice ahí que él es la piedra reprobada, eso es algo tremendo, pero ¿quién dice Isaías que es el Salvador y que no hay nadie fuera de él? Dios. ¿Qué dice el libro de Hechos? Que el único Salvador es Yeshua. ¿Son diferentes? No. Es el mismo. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, dice la versión restaurada ahí, que Yeshua es Yod Hei Bat Hei, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Yeshua es diferente. Yeshua es otro que no es él. No, es el mismo. Solo que nos enseñaron que habían 3 y nos distorsionaron todo. Pero bueno, este poquito es para agregarlo a la enseñanza del Moré, y hasta aquí hemos llegado.